¿Cuáles son las claves de la entrevista al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con El País, el medio de comunicación de España, a 100 días del bombardeo de Estados Unidos que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, de la primera dama Cilia Flores y más de 100 muertos? Pues el gobierno sigue estando en manos del chavismo y esas fuerzas están más unidas que nunca. El chavismo está más unido que nunca. Se la pasan hablando, antes decían, no, que Maduro y Diosdado, ahorita que los Rodríguez y Diosdado. Hay una cohesión, porque eso también lo aprendimos el 3 de enero. Y nuestra aspiración es que esa cohesión se amplíe más hacia otros sectores de la sociedad venezolana. Otro de los datos que siguen preguntando, ¿hubo o no hubo traición para que ocurriera lo que pasó el 3 de enero y Estados Unidos entrara, se llevara al presidente, hiciera lo que hiciera? Yo estoy seguro de que no, en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares. De hecho, la entonces vicepresidenta Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las 11:20 de la noche. Ese mismo día, a las 10:30 de la noche, yo conversé telefónicamente con el presidente Maduro. Entiendo yo que Diosdado también estuvo en contacto permanente con él en esas horas. Y si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que usted está señalando, seguramente a esta hora ya se sabría. Mire, yo creo que de los traumas se sacan muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Y de un evento tan traumático como el que vivimos, tendríamos que haber aprendido muchas cosas. Y lo primero que creo que aprendimos es la necesidad de no ver al otro como un enemigo, porque además de las primeras cosas que pasan cuando en política empiezas a ver al adversario, no como un adversario, ni como una persona para confrontar ideas, sino como un enemigo, entonces la brecha se hace muchísimo mayor y se pasa por el no reconocimiento. Una de las pequeñas o grandes tragedias que vive la política venezolana es que los chavistas somos malos perdedores, pero los opositores son pésimos ganadores. Estados Unidos ha puesto condiciones para levantar las sanciones en Venezuela. Esto dijo. Y se lo digo con absoluto conocimiento porque el encargado del tema del diálogo político por parte del chavismo soy yo. Nada. Hasta ahora ni una sola vez nos han dicho tal día deben hacer esta cosa, tal otro día deben hacer esta otra cosa, de forma prístina. Ni una sola vez. Ni un solo funcionario de los Estados Unidos nos ha dicho, mire, aprueben la ley tal día. Porque además eso sería violatorio de esta Constitución. Y claro que puede haber sugerencias, y las ha habido, y nosotros no tenemos ningún tipo de complejo, no solamente de los estadounidenses o de las empresas estadounidenses. Repsol mandó su sugerencia para la ley de hidrocarburos, y las leímos, y algunas de las que ellos decían tenían razón. Y nadie va a venir a poner su dinero si no tiene la suficiente garantía y no tiene el suficiente basamento legal y económico y financiero para que pueda traer su dinero. Eso es impensable. Y nosotros nos dimos cuenta que nosotros estábamos por detrás de todos los otros productores de petróleo y de gas del mundo en materia de atracción de inversión extranjera. ¿Y quién iba a venir solamente con las buenas intenciones a invertir en Venezuela? Habrán elecciones en Venezuela, dio dos datos. Van a ser elecciones presidenciales y también de la Asamblea Nacional. No se sabe si irán las dos casas. Lo cierto es que todos los sectores políticos están poniéndose de acuerdo. Eso sí, tienen que respetar al árbitro electoral. Y todavía están en ese tiempo. No podría decirte exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque quién sabe si nos ponemos de acuerdo para empezar haciendo elecciones, qué sé yo, de Asamblea Nacional y después de presidencia, o al revés, o todas juntas, ¿sabe? Hay mucho que hacer, y hay otra cosa que hay que hacer también, y es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones. En cuanto a políticos que están en el exterior, como por ejemplo María Corina Machado, ¿podrá o no participar en un proceso electoral? Esto dijo. Si tú revisas la ley de amnistía, hay un artículo que se llama el artículo 9, que todas las personas, es más, se enumeraron, creo que fueron 34 situaciones que se han presentado en Venezuela de índole político, que generaron violencia, que generaron situaciones de distorsión de la paz de la República desde 1999 hasta el año 2025. Se enumeraron en la ley de amnistía. Una sola de las condiciones
se quedó como que no estaba sujeto a la ley de amnistía, que era la convocatoria a invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado. Por otra parte, nos está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora Machado que usted menciona, porque pareciera que no haya aprendido nada de ninguna de las situaciones que nosotros hemos vivido, y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea el concepto de tierra arrasada, una cosa de que nadie en Venezuela está hablando en este momento. El foco está en lo económico y en seguir exigiendo el cese del bloqueo ilegal de Washington. Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta, bueno, que todo esto valió la pena, que todo este proceso valió la pena. Luego estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, con todos aquellos que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con, y yo no sé si esto le sonará a tu vaso o no, con sectores políticos de la oposición que viven en el exterior. No podrán participar políticos que hayan llamado y celebrado el bombardeo de Estados Unidos contra su propio país, también que hayan promovido sanciones ilegales. Habrán elecciones presidenciales y parlamentarias, aún no se sabe el tiempo, se están poniendo de acuerdo los sectores políticos, y el foco está en la economía, en exigir y seguir exigiendo que Estados Unidos levante las sanciones ilegales en contra de Venezuela que asfixiaron la economía para poder avanzar. Nos vemos. Chao.